8:38. Estamos de regreso y queremos saludar al señor doctor Walter Spurrier, director de Análisis Semanal, pero además una de las personas a las que los medios de comunicación recurrimos siempre para la reflexión, la opinión válida, ¿no? Del señor doctor Spurrier. Él escribía en El Universo Populismo Segunda Ola, y también el doctor César Ulloa, politólogo y catedrático, nos hablaba, entiendo que uno de sus libros sobre el populismo y esta segunda ola o esta segunda parte o el deseo de volver. Eh, Hay un populismo económico también, doctor Spurrier, bienvenido, buenos días. Creo que se desconectó el doctor Spurrier. Se desconectó, me parece, algún problema. Está ya el doctor César Ulloa también. Doctor Ulloa, bienvenido, buenos días. Mientras resolvemos el tema técnico, entonces iniciamos con usted. ¿Por qué definir entonces populismo en plena campaña electoral, diríamos así? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Un cordial saludo a la audiencia que sigue siempre con mucha atención este espacio. Respecto del editorial de Walter Spurrier, no coincido en el sentido de que América Latina no vive la segunda ola, sino la tercera ola de populismo. La primera fue el populismo clásico de Domingo Perón, Getúlio Vargas, Velasco Ibarra, Lázaro Cárdenas. Luego tuvimos una segunda de neopopulistas, donde estaba Fujimori, donde estaba Collor de Mello, Carlos Palenque, Max Fernández en Bolivia. Y claro, ahora vivimos una tercera ola, no segunda, sino una tercera ola, que se ubica sobre todo en los países de la región andina, con unos rasgos bastante comunes, que por cierto los desarrollo con mayor amplitud en mi libro Chávez, Correa y Morales, Discurso y Poder, que salió hace un mes, en donde yo digo que hay elementos constitutivos, como por ejemplo, siempre la recurrencia a esta idea de la refundación de la patria, y esto indudablemente aterrizó con asambleas nacionales constituyentes en Bolivia, Venezuela y Ecuador. Esto no sucedió en Argentina. La idea siempre de la polarización, estás conmigo o en mi contra, que además este es algo que Carl Schmitt, este gran jurista alemán, ya había desarrollado, la política de la dicotomía o la suerte binaria, de hacer, ¿no es cierto?, una clasificación de los buenos y los malos. Esta idea, ¿no es cierto?, de tomar un universo simbólico nacionalista y ultranacionalista, y eso se explica por qué Hugo Chávez creía que era la reencarnación de Simón Bolívar. Equivocadamente Rafael Correa trataba de emular a Eloy Alfaro cuando Eloy Alfaro era un liberal, no era socialista. Y cuando Evo Morales, ¿no es cierto?, siempre evoca a Tupac Katari, y por eso siempre recurre a esta frase de volveré y seremos millones. Un cuarto elemento del populismo indudablemente es esta idea de la revalorización nostálgica, en el caso de la tercera ola, de la izquierda, y es por eso que en estos países se reinventó o se volvió a poner en escena, ¿no es cierto?, el Che Guevara como souvenir, pero también como ideología, los hermanos Castro, es decir, estas categorías de los 60, los 70 y los 80 volvieron a ponerse en escena. Y luego, ¿no es cierto?, la más mediatización de la política, que tiene que ver con la idea de sobredimensionar las características y cualidades del líder a través de un sistema de comunicación que combina normas, leyes orgánicas ordinarias de comunicación, un sistema de propaganda bastante bien estructurado, agencias nacionales e internacionales, convertir en telepresidentes a los mandatarios y sobre todo, ¿no es cierto?, generar una omnipresencia, es decir, teníamos Correa el desayuno, al almuerzo, a la merienda, teníamos un Chávez con un programa de aló presidente que hasta maratónicamente llegó a tener una cadena de 8 horas permanentes, y un Evo Morales que indudablemente estaba constantemente con nosotros. Un Entonces, Fidel Castro y un Ortega que hacen lo mismo, ¿no? claro, pues yo diría que Ortega no es populista, yo diría que Ortega es un Un dictador, dictador, simple y llanamente. como los hermanos Castro, así claro, como Nicolás Maduro, ellos pasaron
del populismo con una alianza cívico-militar o la boliburguesía, hacer un régimen dictatorial, ¿no? Yo creo que allá no cabe populismo, en Venezuela se vive una Ya. dictadura, y en el caso del Ecuador, estamos siempre, yo diría que en Ecuador es recurrente el populismo, el de Velasco Ibarra, el del capitán Guevara Moreno, el de Asad Bucarán, el de Rafael Correa, es decir, en el Ecuador ha sido permanente o regular el populismo, no es una excepcionalidad en el Ecuador. Quiero saludar al señor doctor Walter Respurris. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, el doctor Ulloa nos decía, y yo creo que ya es la tercera, no es la segunda ola del populismo, y ahora se vincula más ideológicamente el populismo hacia el tema económico. Y uno dice, el populismo económico existe para plantearnos un modelo de gobierno. Doctor Respurris, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Francisco, doctor Oyoa, ¿cómo está usted? A todos los escuchas. Bueno, yo pienso que, como decía el doctor Oyoa, siempre he tenido populismo y siempre he estado vinculado a la parte económica. Velasco Ibarra, que era sido nuestro principal populista, bueno, fue el principal del siglo XX, que no había populismo realmente en el siglo XIX. Velasco también tenía una política económica que llevaba a incremento de la inflación, había un mayor gasto público frente a presidentes como Camilo Ponce o como Galo Plaza, que eran Ujú. mucho más formales en su manejo económico. Yo diría que la característica de este populismo, y bueno, podemos discutir si cuán populista o solamente un mero dictador es Maduro, pero una característica es, primero, estos son populistas que piensan mantenerse en el poder indefinidamente y Ujú. establecen un sistema mucho más sofisticado que los populistas anteriores para tratar de perennizar en el poder. Vemos como Chávez lo logró, ¿no? Chávez muere en el poder y entrega a su sucesor que no deja el poder, ¿no? Ese es un punto clave. Como noto en mi artículo del Universo, Ujú. cuando subió Kirchner, él también se planteó alternar los periodos con Cristina para quedarse 16 años. ¿Ya? El plan inicial era 16 años, veremos qué pasa después, siendo Argentina de todas maneras más institucionalizado que Venezuela. Pero quería quedarse 16 años, sino que se murió Néstor y Cristina no pudo ser candidata para un periodo adicional, entonces fue a la Asamblea, ahora regresa como vicepresidenta y pretende gobernar desde la vicepresidencia. En el caso de Evo, realmente lo tumban cuando él pretende inconstitucionalmente quedarse por un periodo adicional, pero no lo logra, pero él logra poner entonces a otro candidato de su partido en las elecciones. Aquí en el Ecuador yo diría que Correa no buscó una nueva reelección porque sabemos que él hubiera podido hacer Ujú. que haya reelección, que no optó por eso. Creo yo, porque estaba consciente que el siguiente periodo presidencial iba a perder popularidad debido a la mala situación económica. Entonces, lo pone a Lenin totalmente amarrado para que él sea el chivo expiatorio de todas las medidas de ajuste y a regresar después. Lenin se le desamarra, pero igual Correa pretende regresar después. Tanto es así que escoge candidato a una persona del más bajo perfil dentro de su organización, alguien que Que no tiene pocos existía. visos de querer ser un presidente independiente. Entonces, hay esta situación y claro, la política económica populista sí tiene sus similitudes ¿No? con políticas populistas anteriores, o sea, tomar decisiones pensando en el día sin importar lo que va a suceder más adelante. Y una característica que hemos tenido todos estos, bueno, no diría yo en Bolivia, porque Arce, el actual presidente, fue un buen ministro de Finanzas, pero una característica que en Venezuela, en Argentina y en Ecuador fue montar estructuras de corrupción muy complicadas, mecanismos, ¿no? Paralelo a lo que tenía Odebrecht para dar coimas, teníamos paralelo en el gobierno del Ecuador para extraer coimas en Argentina y todo el escándalo Sí.
de los cuadernos del chofer de Kirchner, donde se anotaban todas las bolsas de dinero que se le entregaban, porque él decía no hay que recibir el dinero en cuentas porque eso es difícil de esconder, hay que esconderlos en billetes, en los reclamos que hacía cuando los coimas se los pagaban en pesos, él solo aceptaba dólares, y Venezuela pues ni hablar, porque incluso sí, se han montado mecanismos de narcotráfico. Entonces, sí hay hay como que dice un libreto ya, que con las características que tiene cada país, porque somos ha distintos, sido Argentina, aplicado. Venezuela y Bolivia, pero hay un libreto que cada cual lo adapta a sus circunstancias nacionales y lo está implementando. Y ahora en los otros tres países han logrado volver al poder. En el Ecuador eso está por verse. Doctor Ulloa, planteado así el tema entonces, hay estas características que le son comunes, que resulta esto de la permanencia, de querer quedarse, de nombrar ellos un sucesor. En Bolivia ciertamente se ve que el éxito económico del señor Arce, para decir como una especie de su actuación como ministro, como presidente del Banco Central de Bolivia, le daba esa garantía de un buen manejo. Lo que no querían era que permanezca entonces Evo Morales, y Evo no estaba dispuesto a ceder un espacio, tanto que luego Arce puede volver. En el Ecuador ponen, como nos recuerda el señor doctor Respurrio, a Moreno. Moreno decide ser presidente y claro, nada menos que el vicepresidente que se suponía o se especulaba que iba de inmediato en 3 o 4 meses a asumir la presidencia, va a la cárcel porque se descubre la trama de corrupción que habían montado. Pero sí, una de las formas populistas para quedarse años han sido esta de la corrupción. ¿Es sinónimo entonces el populismo de corrupción porque además ideológicamente venden humo, doctor Ulloa? Bueno, antes de responder la pregunta, le expreso un cordial saludo al doctor Spurrier, que está desde Guayaquil. Y en correspondencia a lo que él había manifestado, yo creo que el populismo tiene un grave problema con la democracia. Ahí hay un conjunto de tensiones. La primera es que el populismo desconoce la alternabilidad en el poder como un elemento constitutivo de un régimen político que permite la renovación programada de liderazgos, que permite una auténtica democracia interna en los partidos políticos, pero que además oxigena el tablero político. Y lo que ha sucedido en los países de América Latina es que hay un excesivo y un exacerbado sentido de perpetuidad en el poder, lo que contamina la democracia en la medida de que cuando hay una concentración del poder no hay rendición de cuentas, es decir, algo que ya el politólogo fallecido argentino Guillermo O'Donnell trabajó mucho, el tema de la accountability, la rendición de cuentas. Entonces, la perpetuidad en el poder indudablemente va de la mano con la corrupción, porque no existe un ejercicio honesto, un ejercicio transparente de cómo se manejan los recursos de la cosa pública. Pero además, esto de buscar sucesores es como una suerte de guardar las espaldas frente a las arbitrariedades que se tuvieron en la conducción económica del Estado, y en eso yo comparto lo que ha dicho el doctor Spurrier en Guayaquil. Entonces, lo que ha sucedido en los países que el doctor Spurrier analiza en el editorial del Universo, indudablemente abre las puertas a un tema de tener una suerte de autoritarismo competitivo, así lo han dicho algunos, donde aparentemente hay elecciones, pero se tiene concentrado, controlado, se tiene maniatado las funciones que permiten garantizar la voluntad soberana del pueblo. Entonces, en el caso de la Argentina, indudablemente los escándalos por denuncia de corrupción eran tan fuertes que tenía que buscarse una suerte de blindaje o inmunidad. De Venezuela, la sucesión de Maduro prácticamente fue a dedo, ¿no es cierto? Cuando Chávez pedía al Santísimo Todopoderoso de que le cure del cáncer y que si no le curaba, que la gente vote por Maduro. Y en el caso del Ecuador, me parece que hay una bronca de compadres, para decirlo en términos más cotidianos, porque la ruptura que existe en Alianza País, cuando Lenín Moreno es declarado ganador con un margen muy estrecho en las elecciones, Discutido además. discutido, hizo que
primero, no existe un bloque legislativo de mayoría absoluta, ni siquiera calificada como tenían antes, y que luego existan fracturas en cuanto a lo que significó la conducción de Moreno. Creo que económicamente hablando, y ya esto lo han estudiado Sebastián Edwards, un chileno que estudia el populismo económico, esto ha llevado a que la demagogia, las prácticas asistenciales y clientelares le impidan al populismo tener una política de Estado a mediano y largo plazo, porque el populismo quiere fidelizar a sus masas electorales y para ello hace de los recursos del Estado caja chica. Entonces comienza, ¿no es cierto?, el dispendio, comienza el manejo arbitrario y eso indudablemente va a aterrizar en corrupción. Todos estos gobiernos, el gobierno de Argentina, el gobierno de Venezuela, el gobierno de Ecuador, el de Nicaragua, que insisto, no es populista, es dictatorial, todos están contaminados por corrupción. Esto lo dice, por ejemplo, la ONG alemana Transparencia Internacional en su ranking, que lo publica anualmente, y uno puede mirar, ¿no es cierto?, cómo se ha ido degradando el tejido social debido a estas prácticas delincuenciales que estos gobiernos introdujeron en los estados, ¿no? Claro, doctor Respurrier, entonces planteado así es, lo que sí creo yo es que del populismo se puede pasar a estas dictaduras porque duran años, pero logran moviéndose, y vemos esto en los últimos años, moviéndose, sostener entre un 20-25% de la población que es como aquí se suele decir un voto duro. Aquí se ve que va entre el 13 y el 17, pero esos porcentajes les permite permanecer y darle un halo de democracia, cuando lo que ha dicho el doctor César Ulloa, me parece que sí, ahí coincido totalmente, es que no creen en la democracia y por lo tanto nos plantean incluso teorías económicas que asustan a cualquiera, pero que pueden llamar la atención a estos denominados votos duros. Y aquí sería un escudo la dolarización, que el 92% dice, oiga, esto no me tope. Doctor Respurrier. Sí, hay su problema con la democracia, ¿cierto? Ya Rafael Correa llama las elecciones en Venezuela un ejemplo, ¿no?, de lo que Sí. de la perfección a los sistemas electorales. O sea, considera que estuvo muy bien el fraude que se ha hecho en Venezuela. Parte lo que ayuda, a pesar, además de la fidelización de un pequeño porcentaje de la población, de un voto duro, ayuda es de que cuando salen del poder, al gobierno que le sigue, le toca tomar medidas duras para enderezar la economía, porque ya no vienen los créditos externos, ya se sale de todo control la inflación, la moneda por los suelos, y entonces tienen que tomar medidas, el gobierno que sigue tiene que tomar medidas duras, y por lo tanto los populistas regresan diciendo, fíjense cómo las cosas eran mejor con nosotros. Eso es un poco la fortaleza que tendría ahora el candidato correísta a la presidencia, es decir, comparen lo que Moreno con Correa y vieron cómo con Correa había prosperidad. Entonces, es lo que pasó en la Argentina. En la Argentina, Macri quizás pudo haber hecho mejor las cosas. Yo soy partidario que un gobierno que entre tome todas las medidas más duras el primer día, para que cuando las elecciones vengan nuevamente ya se comience a ver la recuperación. También decía, fíjense cómo las cosas han estado mal con Macri, y eso ayudó a que perdiera cuando se pensó que podía ganar. Otra característica de estos gobiernos populistas cuando buscan sucesor es que tratan de ampliar su base, ¿no? En el caso de Cristina, pone a una persona que fue importante, sobre todo en el gabinete de Néstor, claro, y al principio del de ella, pero había suficiente distancia como para que otros grupos dentro del peronismo estén dispuestos a sumarse y apoyar esa candidatura. Lo que no pasó cuando las elecciones anteriores, que ya puso a alguien muy cercano a ella, Scioli, y perdió, ¿no? En el caso puso a uno que dijo que eran ladrones.
Sí. Así, Y después así lo es, eligió de vicepresidenta con él. así es, así es, así se cambia. Entonces, estamos hasta un fenómeno que en estos países que estamos afectados por esta vertiente, yo diría un poquito más sofisticada del populismo, estamos al borde de ir hacia un descalabro económico como el que tiene Venezuela, ¿no? Son políticas que no se pueden mantener en el tiempo sin que la economía no se termine haciendo pedazos. Doctor Ulloa, si es que entonces esto puede reventar, y algunos dirán, querían que reviente en manos de otros, se pueden dar un poco de oxígeno para participar, pero vemos que en Venezuela, en Nicaragua, no digamos la Cuba de los Castro, ya no les ha importado que reviente incluso en manos de ellos. La pobreza se instaló y ellos controlan con mano dura. ¿Hay alguna política económica que pueda chocar con el populismo, no solo con la racionalidad de tratar como el doctor Spurs nos explica y ustedes lo han analizado? ¿Hay alguna posibilidad de que una política económica se instale racionalmente, doctor Ulloa? Bueno, yo creo que el populismo no es una causa, el populismo es una consecuencia de la fragilidad de las instituciones que en democracia deben funcionar en un país. Yeah. El populismo se instaló en nuestros países porque no tenemos partidos políticos serios. Ya usted tuvo una entrevista hace un momento entre el doctor Ollarte y el doctor Torres, y sin hacer juicios de valor, lo que se demuestra es que en el Ecuador lo que no existen son partidos políticos. Entonces, el populismo siempre será una consecuencia de cara a una incapacidad de la sociedad civil de organizarse para tener una intermediación efectiva con el Estado, y eso es lo que es el caldo de cultivo para el populismo, la fragilidad de las instituciones. En el caso de los países que hemos mencionado, una oposición mediocre, es decir, una oposición que no logra juntarse, una oposición corporativa que compra partidos y que cree que autodenominándose candidato gana. Entonces el populismo tiene larga vida Yeah. en otros países porque tenemos una fragilidad y una fractura y unos egos sobredimensionados de quienes son opositores. En el Ecuador no hay oposición, hay opositores al populismo, que es diferente. Entonces yo creo que el populismo es una consecuencia y esta consecuencia no será orientada de mejor manera mientras los líderes y las élites que están en los distintos sectores del Estado no se pongan de acuerdo con un plan mínimo, con 3 o 4 cosas importantes que creo que podían enrumbar al país de forma distinta. No me atrevo mucho a hablar de economía porque estoy con un Sí. experto económico, yo soy politólogo, entonces prefiero más Pero, bien pero, hablar. claro, a veces Pero, uno dice, doctor Ulloa, no, sí hay que atreverse desde la política, porque si no, los que se atreven proponen solo cosas populistas. Y bien uno diría al doctor Respurrier, ojalá lográramos también hacerle entrar en política, no solo en el análisis. eh, Porque la racionalidad, la política de ideas, tenemos que rescatarla, tiene que volver. Doctor Spurrier, ¿es posible que alguien nos plantee una política económica que no sea de reparto, de que solo nos van a regalar y no nos incentive a producir y a igualarnos socialmente, no en la pobreza, sino en la posibilidad de crecer? ¿Hay alguna política económica que no sea, como diría Churchill, sangre, sudor y lágrimas, doctor Spurrier, viendo lo que han hecho populistamente, gastándose hasta lo que no teníamos? Bueno, yo pienso que una cosa es lo que se hace en el gobierno, otra cosa es lo que se ofrece. Yo no, o sea, Churchill ofreció sangre, sudor y lágrimas y después de la guerra, Claro. una vez ganada la guerra, los electores lo sacaron del poder y pusieron a la oposición. El asunto es que una cosa es lo que se ofrece, otra cosa es lo que se hace cuando está en el poder. Uno puede ofrecer ciertos programas que sean atractivos para la población y de hecho y mantenerlos, pero en el fondo
tema que tenemos hoy es que la economía necesita ajustarse. O sea, tenemos hoy el problema, dos problemas fundamentales, dos problemas centrales. El uno, que tenemos un nivel de gasto público que sencillamente no hay cómo financiarlo, sobre todo por la caída en los ingresos petroleros. Aparte de lo coyuntural que tenemos por la pandemia, de que ha reducido las actividades económicas y por lo tanto los ingresos fiscales. Pero el problema es que tenemos un gasto que no está financiado. Entonces ahí se presta que haya candidatos que digan, o que cuando estén en el poder traten de cerrar esa brecha cortando el gasto público, y habrán otros que tratarán de cerrar la pobreza incrementando los impuestos, pero eso es insostenible porque no podemos seguir endeudándonos porque ya no nos prestan plata para mantener esa brecha. Y la otra es que a lo que hizo Correa en sus políticas populistas, que en algo hicieron también los gobiernos anteriores, pero fue muy pronunciado durante el gobierno de Correa, es esta subida exagerada de los sueldos mínimos, que significa que hoy las actividades que utilizan empleados de sueldos mínimos tienen costos mucho más altos que hay en Perú, Colombia o Centroamérica o los países asiáticos, que son nuestros competidores. Y entonces no podemos exportar, y además también pueden competir en nuestro mercado interno los productos exportados y sacar del mercado a las empresas nacionales. Entonces, de alguna manera, ver qué políticas se pueden seguir. Los sueldos no se pueden bajar, pero qué políticas se pueden seguir para que la economía recupere dinamismo. Entonces, yo pienso que sí hay salidas, cosas que se pueden hacer, pero hay choques con otras ideas en la sociedad. O sea, por ejemplo, yo pienso indispensable tener que ir adelante con el desarrollo minero, porque Claro. hay plata que quieren invertir, y en estos momentos nuestras exportaciones privadas, el sustento es el aumento de las exportaciones de oro y cobre, a pesar que todavía son niveles bajos. Hay plata que quieren invertir, y la inversión significa empleo, significa dinero que entra en áreas que están, digamos, deprimidas, y después va a significar ingresos fiscales y divisas. Eso va a ser indispensable hacer, porque Pero le es dicen, oigan, no, no a la minería exportemos ni siquiera al petróleo, exportemos agua y vendamos agua. Claro, sí hay emprendimientos de agua también en las esquinas, doctor Espurrio. incluyendo de agua, un país que nuestra sierra sufre de falta de agua. Los conflictos que hay, doctor Por Ulloa el nos podrá agua. contar, lo que he investigado es por el agua, todo gira alrededor del agua. Yo me acuerdo haber ido a visitar las industrias en Cotopaxi, que se montaron por la ley que favorecía hace décadas las inversiones en Cotopaxi y fuera de Quito. Lo que me muestran los industriales son todas las instalaciones que tienen para procesar el agua, para limpiarla, para demostrar que no están usando excesiva cantidad de agua y no están contaminando. No me muestran cómo están produciendo más baratos sus productos, sino cómo, porque La tienen miedo de inversión que el que día de han mañana ya no necesitado. tengan agua. Claro. Así es, tienen enormes dificultades. Entonces, la idea es que vamos a exportar agua. Vamos a estar hasta la última gota de agua que tenemos. Eso no es viable, exportar de agua. Otra cosa es de que los mercados se esté jugando con futuros de agua, sobre todo alrededor de California, que necesita tener agua, pero eso no quiere decir que vamos a poder exportar agua y que Y eso sea puede... ni conveniente ni viable. Doctor Ulloa, en esta última ronda les voy a pedir a los dos que entonces nos planteen cómo los ciudadanos podemos identificar una propuesta populista de una propuesta que bien no puede ser lo suficientemente atractiva por las cosas que hay que hacer, sí puede ser racional, cómo comenzamos a valorar las ideas. Y claro, hay que hablar luego, algún rato conversaremos sobre esto de instalarse el populismo y usted cómo lo trata en el libro. Le diría, hay una política económica que plantearla, hay un debate que los ciudadanos debemos seguir con los candidatos presidenciales. La educación con la pandemia está por los pisos. ¿Cómo rescatamos entonces esto? ¿Cómo hacemos que lo económico, lo político, lo social vayan de la mano en un desarrollo más homogéneo
para investigar con los candidatos eso, doctor Ulloa? Bueno, yo creo que la esperanza no debe confundir a la racionalidad. Ya. El estado de la situación económica es demasiado crítica en el Ecuador, pero tampoco eso significa que todo esté depositado en un Mesías de Redentor que sobre la base de la demagogia quiera elevar la autoestima de los ecuatorianos y llevarnos al despeñadero, o que la gente se lance a la quebrada sin paracaídas. Creo que hay tres cosas importantes. Creo que hay que exigirles a los candidatos respuestas concretas de cara a los indicadores económicos. Creo que los indicadores económicos son claros, ahí no hay dónde irse. Es la construcción de la realidad a través de un dato duro. O sea, eso no hay dónde perderse. Y la segunda, creo que los candidatos deben decirnos quiénes son sus asesores económicos. Creo que algo que se debería exigir en la campaña es que los candidatos, o por lo menos los más opcionados, Enseñen su equipo. nos digan quiénes son su Ya. equipo, cómo va a funcionar, qué medidas se van a dictar los primeros días de gobierno. Y esto no debe ser un misterio, porque en cualquier campaña de algún país que se precie de tener un diseño de política pública seria, se conoce quiénes van a manejar la política económica. Creo que en el Ecuador todo esto siempre se maneja entre gallos y medias noches, nadie quiere transparentar el equipo, ahora que las redes han Algunos no viralizado, tienen nada. y algunos otros copian de Wikipedia los planes de Sí, 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 gobierno, sí, sí. como el ex vicepresidente copió su tesis diciendo en el Rincón del Vago que era solo el marco teórico. Claro. Y llega a vicepresidente y 2 veces. Entonces la gente dice, por ahí parece que es el camino más corto, cojamos el Chaquiñán. Entonces yo creo que hay que exigir primero transparencia del gobierno en decirnos realmente las cosas cómo están. Segundo, de los candidatos responder de cara a eso que sucede. Y tercero, queremos conocer el equipo económico y las primeras decisiones. Creo que el país en una época de pandemia no superada todavía, de pospandemia anunciada con un cronograma de vacunación, tiene que tener claridad a qué nos vamos. Y creo que el Ecuador necesita un gran acuerdo nacional, el Ecuador necesita un pacto social que lo venimos impulsando desde varias organizaciones de la sociedad civil, y ponernos de acuerdo en 3 o 4 cosas. Yo creo que es clave sostener la dolarización, no desdolarizar. Es la institución que en el Ecuador tiene mayor credibilidad, que va a evitar la emisión inorgánica de dinero, que va a evitar esta inflación galopante, que nos va a sincerar en términos de lo que realmente disponemos. Creo que ese debe ser un acuerdo de país. El segundo acuerdo es, bueno, efectivamente, hasta dónde nos alcanza las sábanas. O sea, yo creo que entrar en esta lógica demagógica de algunos candidatos, que a mí me sorprende la irresponsabilidad de ofrecer todo y nada, nos hace también estancarnos en esto que el Ecuador no ha salido, y es vivir de lo que nunca es y gastar lo que no tiene. Entonces, Claro. creo que eso es lo complejo. Y lo tercero, creo que los medios, como ustedes lo hacen, deberían hacer preguntas a los candidatos contundentes, ¿no? O sea, concretas. Si el déficit es esto, ¿cómo lo resuelve? Frente a la desdolarización que proponen unos, ¿usted qué propone? ¿Cómo va a sostener la dolarización? ¿Cómo se puede ir generando, reactivando la producción? ¿Cuál es la medida o las medidas de una economía en pandemia? Creo que esas son las cosas que los ecuatorianos nos merecemos, de quienes Conocer, ¿no? posiblemente. De quienes quieren gobernar, ¿sí? Así es. Doctor Respurri, ¿qué les tomaría como examen usted a estos candidatos? Y yo le digo, con excepción de, qué sé yo, 2 o 3, 4, digamos, que podrían pasar un examen con usted, la mayoría, estoy seguro, con la rigurosidad de los dos, perderían no solo el año, o sea, habría que sacarlos con un juguete, dirían en Atacunga. Pero de estos 3 o 4 que concitan, ¿qué les pregunta a usted? ¿Por qué quieren ser presidentes? Uno dice, agradezcamos que quieren, pero no tantos, doctor Spurrier. Bueno, en primer lugar, yo les preguntaría que me digan qué ven que es los principales problemas que tiene el país hoy y qué es lo que van a hacer para resolverlo. Eso pienso que sería la parte central.
¿no? Y que de alguna manera es salirse del marco de decir qué nos ofrece para estas Navidades como regalo, salir un poquito de ese marco diciendo cuáles son los problemas y cómo los quieren solucionar. Ahora, recordemos que todavía no empieza la campaña, todavía no tenemos ni siquiera segura la lista La de los papeleta, candidatos. sí, sí. No la tenemos. Lo que tenemos es publicidad o presencias sueltas de candidatos y todavía no hay una discusión. Entonces yo pienso que en estos momentos lo que tenemos que esperar es que comience la campaña y comiencen los unos a criticar lo que proponen los otros. Entonces de esa manera va a ser mucho más fácil poder ver cuán buenas son las ofertas del uno o del otro, cuán viables son y cuán serio es cada candidato. Y luego lo que decía el doctor Ulloa, que es muy importante, para el grueso de los ciudadanos va a ser difícil poder dilucidar la viabilidad de las distintas propuestas y para eso es necesario que también escuchen programas de opinión, escuchen debates de analistas, lean, escuchen, vean, lo que sea, para que de esa manera, de la gente que tiene más confianza o que le da más credibilidad, para una manera de poder ir desenmarañando lo que proponen los distintos candidatos, ¿no? Entonces, pero como en efecto hay una serie de candidatos que también que yo pienso que es uno de los problemas como entendemos las elecciones aquí. En Estados Unidos, por ejemplo, no tengo idea cuántos candidatos presidenciales hubo, pero todos los medios se concentraron únicamente en los que eran Van en viables. las primarias, terminaron siendo 18, pero Sí, claro, se llega a 2, pues, que representan claro, tendencias, ¿no? claro, en la primaria. Y luego, pero hubo también candidatos inscritos de Sí. otros partidos, movimientos, pero los medios de comunicación no están obligados a tener que darle cobertura a candidatos que evidentemente que no tienen mucho que ver. Y en el caso de las primarias, los medios de comunicación se ponen una regla y que dice, tomemos los promedios de las encuestas serias y los que tienen menos de tal porcentaje no los tomamos en cuenta, Yeah. ¿no? Porque ahora tenemos ese problema de más de una docena de candidatos, lo que están haciendo es únicamente nublando el panorama, que nos impide concentrarnos en los que realmente tienen posibilidad de llegar. Nublando el panorama y haciéndonos gastar plata para que les conozcan y otros usándolos para que puedan representar sus ideas. Bueno, así estamos. Doctor Respurrier, doctor Ulloa, muchísimas gracias por compartir estas reflexiones. Y ya les convocaremos porque si logramos sacar de los candidatos ideas de cómo visualizan el Ecuador, de inmediato hay que recurrir a ustedes para tratarlos y ver si no nos están tomando el pelo. Algunos ya solo al presentarse ya nos toman el pelo. ¿Cómo será cuando planteen el gobierno? Un gusto saludarles. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. Gracias. Han estado con nosotros el doctor Walter Respurrier, director de Análisis Semanal, y el doctor César Ulloa, politólogo y catedrático universitario. Hasta aquí llegamos entonces. Nos estaremos encontrando el día de mañana. Calidad. Innovación.